Hay historias que, por más que se cuenten, nunca dejan de sorprender. Y la caída del Tahuantinsuyo, el gigantesco imperio inca, es una de ellas. Pensemos un segundo. Un imperio que abarcaba casi toda la costa oeste de Sudamérica, con millones de habitantes, tecnología, organización, y que fue sometido por un grupo de apenas 180 aventureros. ¿Cómo es posible? Bueno, pues vamos a analizarlo a fondo para entender cómo se produjo lo que parecía, a todas luces, imposible. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta no es tan simple como espadas contra lanzas. Es mucho más compleja. Es una historia que va de una colisión de mundos, de una cadena de casualidades casi inverosímil, una auténtica tormenta perfecta. Para encontrar la respuesta, tenemos que mirar más allá de la llegada de los españoles y ver las grietas que ya estaban ahí, en los cimientos del imperio, profecías oscuras, una guerra civil devastadora y, sobre todo, la llegada silenciosa de un enemigo invisible que lo cambió todo. Para desgranar esta historia, vamos a seguir un orden. Primero veremos cómo estaba ese imperio al límite, con sus problemas internos. Luego cómo se desata la tormenta perfecta con la enfermedad y la guerra. Después analizaremos el choque de mundos, que es clave para entender la mentalidad de ambos bandos. Continuaremos con la caída de Cuzco, que no fue solo una batalla. Y terminaremos con lo más importante, la visión de los vencidos, para entender el trauma que supuso el fin de su mundo. Bien, empecemos por el principio. Es fundamental entender que el Imperio Inca, aunque nos lo imaginemos como una roca sólida de poder, no lo era en absoluto. Antes incluso de que Pizarro y sus hombres aparecieran en el horizonte, el imperio ya estaba dando señales de una crisis muy profunda. Una mezcla de malos augurios y decadencia real. Fijaos, el ambiente en los últimos años del gran emperador Huayna Cápac era tenso, casi apocalíptico. Cuentan los cronistas, como el inca Garcilaso de la Vega, que se vieron señales por todas partes. La más famosa fue la de los 3 anillos alrededor de la luna. Los sabios del imperio lo interpretaron y el mensaje fue aterrador. El anillo de sangre significaba una guerra brutal entre los propios hijos del Inca. El negro, la destrucción total del imperio y de sus dioses. Y el de humo, que todo se iba a desvanecer, como si nunca hubiera existido. El propio Huayna Cápac, ya moribundo, pareció asumirlo y dejó dicho que llegaría gente nueva y que debían obedecerles, porque serían superiores en todo. Imaginaos el estado de ánimo. Pero claro, no todo eran presagios en el cielo. La decadencia se veía aquí, en la tierra. Huayna Cápac había movido el centro de poder a Quito, creando una segunda corte que competía con la tradicional de Cuzco. Y esa corte se había vuelto blanda, mucha fiesta, mucho lujo, y la disciplina militar que había hecho grande al imperio se estaba relajando. Los orejones, esa élite guerrera legendaria, ya no eran los tipos duros y austeros de antes. Y, quizá lo más importante, el imperio se había construido a base de someter a otros pueblos. Y esos pueblos, como los cañaris o los chachapoyas, odiaban a los incas. Estaban esperando su oportunidad, agazapados, y esa oportunidad estaba a punto de llegar. Y sobre este imperio, que ya estaba tocado por dentro, se va a abatir una serie de catástrofes una detrás de otra. Es la combinación de factores biológicos y políticos lo que crea el escenario perfecto para el colapso. Una auténtica tormenta perfecta, como decíamos. A ver, el arma más poderosa y letal que trajeron los europeos no fue ni el acero, ni los caballos, ni la pólvora. Fueron los virus. La viruela y el sarampión. Enfermedades contra las que los pueblos de América no tenían absolutamente ninguna defensa. Se extendieron desde el Caribe hacia el sur mucho más rápido que los propios conquistadores. Fue una plaga invisible que arrasó aldeas enteras, matando a millones y sembrando un pánico y un caos terribles. Y esta plaga golpeó en el corazón del imperio. En 1528, la viruela mata al emperador Huayna Cápac y a su heredero. De repente, un vacío de poder. Esto provoca que 2 de sus hijos, Huáscar, el legítimo de Cuzco, y Atahualpa, el general que estaba en Quito, se lancen a una guerra civil sangrientísima por el trono. Durante 5 años el imperio se desangra. Y justo en 1532, cuando Atahualpa acaba de ganar la guerra y capturar a su hermano, ¿quién aparece en la costa? Francisco Pizarro. O sea, es que no podría haber llegado en un momento mejor, para él, claro está. Así que este es el punto clave que tenemos que entender. Pizarro no se encontró un imperio fuerte y unido. Se encontró los restos de una nación rota. Un imperio agotado por la enfermedad y por una guerra entre hermanos. Las heridas estaban abiertas, las lealtades rotas, y el odio entre los partidarios de Huáscar y los de Atahualpa era tan profundo que no vieron venir la verdadera amenaza exterior. Y esa división fue la carta que los españoles jugaron con una maestría y una crueldad absolutas. Bien, ya tenemos el escenario preparado, un imperio debilitado y dividido. Y ahora llegan ellos.
Y aquí no solo se encuentran dos ejércitos, se encuentran dos formas completamente opuestas de ver el mundo, la diplomacia y, sobre todo, la guerra. Una incomprensión total que va a ser fatal para los incas. Aquí está la clave de todo el malentendido. Para los incas, la guerra era casi un ritual. El objetivo no era aniquilar al enemigo, era más bien una demostración de fuerza. Herir a los oponentes, capturar a sus líderes para humillarlos y luego asimilarlos al imperio. Era una guerra, digamos, con ciertas reglas. Los españoles, en cambio, venían de casi 8 siglos de reconquista en la península. Su concepto era la guerra total. El objetivo era someter al enemigo por completo, aniquilar a sus líderes y usar el terror como un arma psicológico. No había honor ni rituales que valieran, solo la victoria a cualquier precio. Y esta diferencia brutal de mentalidad explota en la tragedia de Cajamarca. Imaginaos la escena. Atahualpa llega a la plaza, rodeado de decenas de miles de guerreros, pero él va con una escolta de gala, prácticamente desarmada. Desde su punto de vista, era impensable que ese grupúsculo de extranjeros se atreviera a nada. Él esperaba que se arrodillaran, que le rindieran pleitesía. Lo que no se imaginó jamás es que los españoles estaban escondidos, esperando la señal para lanzar un ataque por sorpresa, una masacre calculada para secuestrarlo a él. Fue una trampa perfecta, nacida de una forma de hacer la guerra que a Atahualpa ni se le pasaba por la cabeza. Con Atahualpa secuestrado, Pizarro tenía la llave maestra del imperio. La figura del Sapa Inca, el emperador Dios, era el centro de todo. Su captura paralizó por completo la cadena de mando, y esto le permitió a ese pequeño grupo de españoles hacer algo increíblemente audaz: empezar a marchar hacia el corazón del imperio, la ciudad sagrada de Cuzco. Y aquí hay que romper un mito. Esto no fue una lucha de españoles contra incas. Ni de lejos. Fue mucho más una guerra civil andina en la que los españoles actuaron como catalizadores. Pizarro fue muy listo y se presentó como el libertador de todos los pueblos que habían sido aplastados por los incas, y sobre todo como el vengador del bando de Huáscar. Así que naciones enteras como los cañaris, que habían sufrido masacres terribles a manos de Atahualpa, se unieron a los españoles. Fueron miles y miles de guerreros indígenas los que realmente conquistaron Cuzco. Sin ellos, los 180 de Pizarro no habrían durado ni 2 días. Y mientras avanzaban hacia Cuzco, se puso en marcha una de las mayores extorsiones de la historia. Atahualpa, desde su cautiverio, ofreció llenar una habitación entera de oro y 2 de plata a cambio de su vida. Durante meses, caravanas de todo el imperio trajeron tesoros inimaginables. Los españoles, cegados por la avaricia, lo fundieron todo. Obras de arte únicas de un valor cultural incalculable, convertidas en simples lingotes. Pero claro, una vez que tuvieron el tesoro, la promesa se rompió. Pizarro sabía que un Atahualpa libre era demasiado peligroso. Así que le montaron un juicio farsa, lo acusaron de traición, de idolatría, de todo un poco, y lo ejecutaron. Decapitaron al imperio. Y para mantener las apariencias, pusieron a un joven noble, Manco Inca, como emperador títere, un simple peón en su tablero. Vale, hasta ahora hemos visto los porqués de la caída militar y política, pero la conquista fue mucho más que una derrota en el campo de batalla para los pueblos andinos. Fue un trauma existencial, el fin de su universo. Ahora vamos a intentar verlo desde sus ojos. El coste humano es algo que es difícil hasta de procesar. Mirad esta cifra. En apenas 60 años, la población de los Andes pasó de unos 10 millones de personas a solo 1,5 millones. Un colapso demográfico del 85%. El 85%. Y esto no fue solo por las epidemias o la guerra, sino también por la explotación brutal en las minas y las encomiendas, que era un sistema de trabajo forzado que básicamente destrozó la estructura social y familiar de raíz. Esta cita de un poema anónimo quechua lo resume todo. La muerte del Inca no era como la muerte de un rey europeo. El Inca era el hijo del sol, un dios en la tierra. Su ejecución significaba que el orden del cosmos se había roto. Su padre, el sol, se debilitaba, se volvía amarillo. La propia tierra, la Pachamama, temblaba por su señor. Fue la sensación de que el universo entero se venía abajo, de que sus dioses los habían abandonado o habían sido derrotados. El historiador Nathan Wachtel usó una palabra para describir esto: desestructuración. Y es perfecta, porque no fue un simple cambio de gobierno, fue desmontar pieza a pieza toda una civilización. El sistema de reciprocidad, donde la gente trabajaba para su líder local y este a cambio les daba seguridad y redistribuía la riqueza, fue destruido. Se sustituyó por un tributo en una sola dirección, de los indígenas al español, sin recibir nada a cambio. Se invirtieron las jerarquías, se prohibió su religión, el mundo de repente dejó de tener sentido. Y eso llevó a una desesperación colectiva, a fenómenos como el alcoholismo masivo, como un intento de huir de una realidad que se había vuelto incomprensible.
Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final. ¿Cómo llamamos a este evento tan brutal y complejo? ¿Fue una simple conquista militar? ¿Fue un choque inevitable entre dos mundos que no podían entenderse? ¿O fue, a pesar de toda la violencia, el doloroso nacimiento de algo nuevo, una fusión cultural que acabaría dando forma a la identidad de Sudamérica para siempre? La respuesta seguramente no es una sola palabra. Quizás contenga un poco de las tres. Es la gran paradoja de un colapso que fue a la vez, y muy a su pesar, una creación.